La Biblia, vamos a tener nuestro mensaje. Me llamó la atención, estuve a meditar y pensar qué tipo de mensaje hacer ahora con respecto a la Biblia. Y la verdad sí me costó bastante pensar qué pasaje, qué tema, de qué forma, en qué manera. Fue bastante difícil. Y bueno, hoy quería hacer un poco especial este mensaje, un poco particular y diferente. Sí, hay lecturas bíblicas, obviamente, pero quería hacerlo un poco diferente. Y es que quería hablar de mi testimonio personal, mi experiencia personal con las Escrituras. No todo, pues siempre tenemos que verla en un todo. La Escritura es muy importante, muy amplia y también muy práctica, pero para mí las Escrituras, bueno, a ver qué consideran, ¿no? Para mí las Escrituras, yo me acuerdo cuando era niño y todavía no sabía leer, todavía no había aprendido a leer y quería aprender a leer para poder leer la Biblia. Me acuerdo, es un recuerdo que tengo de niño. Entonces estamos hablando de ¿cuántos? 5, 4 años. Yo quería aprender a leer porque quería aprender a leer la Biblia. Y no puedo decir por qué. No puedo decir por qué tenía ese deseo. No puedo decir esta razón, vi esto, veía cosas. No, yo nunca vi cosas. De hecho, hasta este tiempo yo no he visto nada. No he visto ninguna luz, ninguna aparición, ningún ángel, ningún demonio. No he visto ninguna cosa. Probablemente discernimiento sí he tenido, pero esa es una percepción espiritual, no es algo directamente visual. Mis ojos no han visto nada, no se me ha parecido nada, voces no he tenido. Bueno, me pasó algo, pero eso fue cuando falleció mi papá, pero fue otra cosa, no fue con Dios. Pero en realidad no, yo no he escuchado voces, nadie me dijo, nadie me señaló. La Biblia desde ese momento, no sé por qué, para mí fue fundamental, importantísima, y tenía que aprender a leer para leerla. Y con esto no quiero decir que fuera la gran cosa. La primera vez que leí, es decir, aprendí a leer y empecé a querer y a practicar con la Biblia, con las Escrituras, y empecé a practicar mi forma de leer precisamente con la Biblia. Y aprendí a leer ya de corrido, ya formal, ya correctamente, a hablarla también, precisamente utilizando la Biblia. Pero me tardé 5 años, me acuerdo bien de eso, 5 años en leerla la primera vez que la leí. ¿Por qué me tardé 5 años en leerla? Obviamente porque era niño y jugaba, molestaba, tenía que hacer mis tareas, tenía que ir a la escuela y demás cosas. Así que leía un capítulo cada semana, por ejemplo. Leía un capítulo cada 2 semanas, cuando me acordaba, cuando creía, cuando podía. Y es que sí, me parecía difícil, no es bien complicado, los nombres, los lugares, las formas, los hechos. Es complicado, especialmente para un niño, pero aún así lo hice. 5 años me tardé. La segunda vez que la leí fue al terminar todo eso, la segunda vez que la leí ya me tardé 1 año en leerla completa, de eso me acuerdo bien. Y ese segundo año, o esa segunda vez que la leí, mejor dicho, la leí con una Biblia que yo había comprado. Mi primera Biblia, todavía me acuerdo de mi primera Biblia, mi mamá la tenía en su lugar de maquillaje, en su lugar, ya saben, todas las mujeres tienen eso, ¿no? Tienen un lugar especial donde tiene todas sus pinturas de uñas, maquillaje, lo tienen que tener todas las damas. Entonces ella tenía en ese lugar esa Biblia, era pequeña, era sencilla, y yo la vi varias veces y no la leía. Entonces ella no la tomaba, ella no la usaba, entonces le dije a mi mamá, ¿me la regalas? Quiero poder leerla. Y tomando en cuenta que en ese momento todavía no sabía leer muy bien, mi mamá entonces estaba peinando y ella agarra la Biblia, me la da, toma, me dice, y se siguió peinando. Entonces yo tomé la Biblia, ya estaba feliz, ya estaba contento, ya tenía mi primera Biblia. La segunda Biblia que tuve la compré yo. Ahorré las mesadas que me daba mi papá y entonces pude comprar mi segunda Biblia. Pero con la segunda Biblia vino el problema que yo la leía, vino el problema de que yo ya sabía dónde estaba cada pasaje, pero yo sabía, bueno, está del lado derecho, está del lado izquierdo, está en la columna primera, está en la tercera columna. Yo ya sabía, sí, la ubicaba espacialmente en la Biblia. Pero porque era mi Biblia,
entonces yo no podía tomar otra Biblia y entonces ubicar la palabra de Dios. Entonces se dio ese problema. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue empezar a comprar más y más Biblias. Y no sé, se quedó como una especie de maña, fetiche o alguna cosa así. Tengo esa maña, por así decirlo, de comprar Biblias, si puedo, cada año, si no, a cada momento. Yo no me espero con una Biblia hasta que está viejita, se le están cayendo las páginas ni nada. Me gusta, para empezar, el olor de la Biblia nueva. No es, sé que es un poco el olor de imprenta, ¿no? De páginas nuevas, es cierto, pero no sé por qué la Biblia es diferente. Yo la veo diferente, yo la siento diferente y me gusta mucho una Biblia nueva. Y por eso tengo el gusto de estar cambiando constantemente Biblias, cambiando y comprando. Además es una forma de apoyar el ministerio y ciertamente yo compro la Biblia Reina Valera. La Reina Valera, la versión Reina Valera es una versión que ha recibido muchas críticas, muchos problemas, muchos conflictos. La Reina Valera 60, obviamente. Pero lo cierto es que, para empezar, esa es la Biblia que leí desde que era pequeño. Esa primera Biblia era Reina Valera 60. La segunda Biblia que compré era Reina Valera 60 y de ahí solamente he comprado Reina Valera 60, excepto en los momentos en que tengo que estar estudiándola. Entonces he utilizado alguna otra Biblia. Me gusta la versión de las Américas, me gusta la versión internacional, aunque tiene muchos cortes, y la versión Peshitta. Ahora, la verdad, entre esas versiones bíblicas, lo cierto es que se asemejan mucho, son muy parecidas. ¿Cuál es nuestra postura con otras versiones bíblicas? Están las versiones, bueno, yo me acuerdo, algunas versiones Biblia para Todos, creo que es una versión, lenguaje hablado, bueno, me recuerdo algunas cuantas versiones, son versiones como más sencillas, más fáciles de entender. No estoy completamente en contra de esas versiones. Son buenas versiones para quienes empiezan, tienen su primer contacto con la Biblia y empiezan a leerla. Son más fáciles de entender. El problema es que interpretan mucho y cambian muchas palabras. Hay muchas palabras en la Biblia que son profundas y por eso se dejaron de esa manera, porque son profundas, tienen mucho significado. Entonces, lo importante no es que este hermano o esta hermana escuche una palabra coloquial es como de nosotros, de todos los días, la que nosotros utilizamos, sino que entienda el sentido profundo de cada palabra. Así que yo crecí con la Reina Valera 60 y, como dije, me costó bastante, por supuesto, y por supuesto estoy apegado a esa versión bíblica. Si un nuevo hermano, si una nueva hermana tiene una versión sencilla, fácil de comprender, empiece a utilizarla, pero si se le recomienda, le recomendamos que utilice la Reina Valera 60. Además, que la Reina Valera 60, ya cuando uno tiene sus estudios más profundos sobre los manuscritos, sobre la palabra de Dios, lo que uno se da cuenta en la Reina Valera 60 es que de forma muy interesante oculta alguna forma extraña de hablar. Y con esto me refiero a el Antiguo Testamento tiene una forma rara de hablar, extraña de hablar. ¿Por qué? Porque es de aquel tiempo, estamos hablando de 2000 años, 4000 años atrás. Y hace 4000 años no hablaban así como nosotros hablamos, las lenguas no están así como de nuestro tiempo. Entonces la forma era un tanto extraña, un tanto diferente, bastante, y no me refiero solo a las palabras, me refiero a la forma de hablar. Se usaba mucho el i, la conjunción. Entonces, si se dan cuenta en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 libros, van a hallar mucha conjunción i, o sea, y, ¿no? Y, es por la forma de hablar. La Reina Valera oculta bastante esto, cambia bastante esto, y en realidad se nota muy fluido. No lo quita, pero se nota fluido. Para que se vuelva muy coloquial la Biblia, sí hay que cambiarla mucho. Por eso es que si al principio esa persona no tiene contacto con la Biblia, está bien, use las Biblias sencillas,
pero después regrese. No necesariamente la Reina Valera, mencioné la Peshitta, mencioné la de las Américas, son muy buenas versiones bíblicas, puede utilizarlas. Ahora, ¿qué tiene la Reina Valera 60 y en qué se concentraron? Y muchas versiones modernas no se concentran en eso. Su forma, su gramática es muy melódica, sería la mejor forma de entenderlo. Es muy melódica, es decir, casi se basa en forma melódica, casi tiene como compases, se puede cantar y se canta. Se han hecho coros, se han hecho cantos, se han hecho alabanzas, utilizando directamente las palabras de la Reina Valera 60. ¿Y esto por qué? Porque la Biblia, como palabra de Dios, fue escrita de tal manera que fuera así, que fuera, podemos darle ese sentido, melódico, algo así como poético. Es decir, nosotros reconocemos que hay algunos libros poéticos, les llamamos poéticos, los Salmos, Job y demás, pensamos que son poéticos, pero no es solo ellos los poéticos. El lenguaje poético está en toda la Biblia. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el lenguaje poético está en toda la Biblia? ¿Alguien lo sabe? El hermano dice tiene que haber alabanzas. Tiene que ver. La Biblia. Es más fácil transmitirlo. ¿Pero por qué es más fácil transmitirlo? Tienen razón en todo lo que dicen. El propósito de la Biblia es que tiene que memorizarse. La palabra de Dios tiene que memorizarse. Por eso es escrito de esa manera. Si se dan cuenta, solamente pueden ver un ejemplo en los bar mitzvah de los judíos en nuestros tiempos. Ellos tienen, según entiendo, parte de la ceremonia es que ellos estén leyendo la Torá. No sé si lo han visto, tal vez en alguna película, en algún lugar. Entonces, parte de la ceremonia es que estén leyendo el Torá, pero no están leyendo el Torá. La Torá, perdón. ¿Qué es lo que están haciendo? La están cantando. Están cantando la Torá. ¿Y por qué están cantando la Torá? Porque Dios hizo así su palabra. Porque es más fácil de memorizar. Tiene que ver con la alabanza, ¿por qué? Precisamente porque el Señor quería que su alabanza hablara de su gloria y que esto quedara en la mente de la gente. Principio fundamental de la palabra de Dios. No se trata solo de leerla. Si no la está leyendo, ni siquiera está haciendo lo básico y no está cumpliendo de por sí. El propósito de la palabra de Dios, el propósito de la Biblia, porque es que está escrita de esa manera, es porque debe ser memorizada. Memorizada. Obviamente no toda. No va a recitarse todo Deuteronomio, ¿no? Sino memorizar los principios, los puntos fundamentales. Por eso es que no debemos dejar de leer la Biblia. Ya, ¿cuántos pasajes ha memorizado? ¿Cuántos pasajes memoriza cada día? ¿Cuántos pasajes memoriza cada semana? No es leerla, hay que memorizarla. Y eso me di cuenta también cuando era niño. Me di cuenta que yo memorizaba la palabra, pero no memorizaba los números. Por eso es que empecé a comprar diferentes Biblias, porque entonces me forcé a memorizar los números. Y aún hasta este tiempo no logro memorizar los versículos. Me sé los capítulos, pero no logro memorizar los versículos. Algunos cuantos sí, pero otros no. Lo que sí me daba cuenta desde niño, desde adolescente, es que la palabra de Dios se quedaba memorizada. No porque la estuviera cantando, se quedaba en mi mente, me regresaba, me recordaba. Por eso me gustan mucho esos pasajes que habla Jesús sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os recordará
todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo va a recordarme el Espíritu Santo si yo no leo la palabra de Dios? Y más, ¿cómo va a recordarme la palabra el Espíritu Santo la palabra si yo no la memorizo? Ahora, en mi experiencia, la Reina Valera tiene una forma muy particular y muy fácil de hacer esto, de hacer que uno la memorice. Es agradable recitarla, es agradable memorizarla, es agradable hasta cantarla incluso. Difícilmente, debido a la dificultad de nuestro idioma español es difícil, porque nuestro idioma siempre necesita artículos, partículas, conjunciones, preposiciones y diferentes cosas. Por eso es difícil. Es más fácil si fuera en inglés. El inglés está preparado para eso. Pero el español es bastante difícil. Aún así, la Reina Valera cumple el trabajo. ¿Otras versiones cumplen el trabajo? No lo sé. Yo no voy a responder esa pregunta porque en mi mente ya solamente está la Reina Valera, esta versión. En mi mente solo está esa. Y es la que me gusta, y es con esa con la que me quedo, y es con esa con la que me voy a morir. Pero, como ya dije, esto no está en cadenas para nadie. Si a usted le gusta la Biblia de las Américas, si a usted le gusta la Biblia internacional, puede utilizarla. La Biblia internacional tiene algunos entrecortes, tenga cuidado, solo llamo la atención a eso. La Biblia ha estado en mis mejores momentos y en mis peores momentos. Solo un ejemplo, cuando mi papá falleció, fue el momento más, yo diría el más terrible de mi vida, el más difícil, el más doloroso de mi vida. Nunca me había pasado algo así. Estaba desconsolado, estaba muy mal, y lo único que me ayudó y lo único que me consoló, me puse en este lugar, en esta habitación, y agarré la Biblia y me puse a leer y a leer y a leer. Y no quiero decir que leí algo, entendí algo, comprendí algo, me vino alguna cosa, no, solamente me puse a leer y a leer y a leer y a leer, y eso me ayudó. Ese es apenas un ejemplo. Alivió mi corazón, me dio fortaleza, me distrajo, porque muchas veces uno para el alivio lo único que necesita es que lo distraigan, y la Biblia nos distrae, es cierto, pero mucho más. Nos saca de nuestra realidad, nos pone en otra realidad, en la realidad de Dios. Y eso para mí, a lo largo de mi vida, no solamente en ese momento, a lo largo de mi vida me ha ayudado mucho. Yo les recomiendo que hagan la Biblia parte integral de su vida, parte importantísima. Ahora ya ni siquiera necesita tener un libro y entonces tener la palabra de Dios, lo puede hacer desde su celular. Los que estamos acostumbrados necesitamos las hojas, necesitamos el libro, pero alguien puede utilizar el celular. Y ni siquiera necesita leer, ni siquiera necesita saber leer. Ahí ya está en audio. Usted puede poner su celular y entonces lo pone en video y ahí le están hablando la palabra de Dios. Puede estar manejando y ahí está escuchando la palabra de Dios. Haga la parte integral de su vida. Es muy importante si quiere que le vaya bien. Hay muchos pasajes sobre eso y eso es a lo que voy a continuar. Hay muchos pasajes, la importancia de la Biblia, lo valioso de la Biblia. Hay creyentes de verdad que piensan que son creyentes porque algún momento dijeron yo acepto a Cristo y piensan que eso es ser creyente, lastimosamente. La Biblia pone las cosas de verdad, la Biblia aclara todas las cosas y nos enseña, nos dirige, nos muestra. Entre los pasajes a lo largo de mi vida, a lo largo de mi niñez, a lo largo de mi adolescencia, hay algunos que me han sorprendido, me han fascinado, me han llamado mucho la atención. Esos son de los que quiero hablar ahora, pero no, obviamente no son los únicos. Pero estos que traje hoy tienen que ver con la palabra de Dios. Isaías 55, 10 y 11. Hemos leído un pasaje de Isaías, no voy a leerlo todo, pero solamente quería resaltar los versículos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿A qué compara Dios su palabra? Al agua, al rocío, a la lluvia, a ese elemento vital, a ese elemento valioso, importantísimo. Nosotros nos estamos quedando sin lluvia, no porque ya no haya tanta lluvia, que sí, también, ya no hay tanta lluvia, sino porque ya no hay árboles.
Los árboles ya no están captando el agua, entonces cuando cae el agua de una vez se va, de una vez se lava y regresa al mar. Pero Dios dejó todas estas formas, todos estos sistemas precisamente para dar vida, para dar aliento, y esa es la comparación que Él da con su palabra. Usted necesita la palabra. Todos nosotros necesitamos la palabra. ¿Para qué? Para que haya crecimiento, para que haya desarrollo, para que haya vida en nosotros. Es el único medio. ¿Nosotros qué somos? ¿Bibliocéntricos o cristocéntricos? Somos cristocéntricos, pero no conoceríamos nada de Cristo si no es por la Biblia, la palabra de Dios. Y es cierto, es un libro. Al mismo tiempo que es la palabra de Dios, ese elemento de vida, de aliento, que da crecimiento, que da desarrollo, al mismo tiempo es un libro. Y es en eso en donde se basan muchos para decir tiene errores, tiene dificultades, tiene complicaciones. Solamente son variantes de lenguaje nada más, disposiciones por las épocas. Ya les decía, hace 4,000 años, ¿cómo hablaba la gente hace 4,000 años? No hablaban así como nosotros. Entonces no vamos a tener un libro así como nosotros lo entendemos. Pero en ese libro de hace 4,000 años y que tantos autores hicieron, en ese libro está la palabra de Dios. Ahí está metido, está embebido, está escondido. Por eso necesito estar en contacto constante, necesito estar oyendo, leyendo, hablando, recibiendo la palabra constantemente. Y por eso también necesito estarla memorizando. Tal vez en 2 semanas vamos a hablar de los principios. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios? Ya vimos uno, memorizarla. ¿Qué tanto la está memorizando? Si no la está memorizando, ya ha fallado. No está leyendo la palabra de Dios. Y sobre todo, no está dejando que la palabra de Dios esté transformando su vida, transformando su corazón. ¿Qué necesita su matrimonio? Más palabra de Dios. ¿Qué necesita su crianza, la crianza de sus hijos? Más palabra de Dios. ¿Qué necesita para su vida, para que usted la ordene correctamente? No sé por dónde ir, no sé qué camino tomar, no sé qué carrera elegir, no sé qué trabajo tener. Necesita la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios le va a decir mágicamente qué hacer, pero le va a dar los principios, le va a dar la mente de Dios, le va a dirigir y sobre todo le va a resguardar de las malas decisiones. Malas decisiones. Estar en la iglesia no le guarda de malas decisiones. Necesita guardar su mente y su corazón. El tesoro más importante que tenemos está en el corazón y es ahí a donde llega la palabra de Dios. Necesita la vida de la palabra de Dios. Necesita estarla leyendo. Nosotros tenemos aquí un programa de lectura, ya lo dije, no es suficiente. Tiene que memorizarla. Así que si solamente la está leyendo, todavía no está haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero está siguiendo el programa de lectura, al menos nosotros lo hacemos porque es trabajo de la iglesia. Debemos dejar el trabajo. Pero depende de cada creyente, depende de cada corazón, el hacer el trabajo para su propia vida, para nutrir su propia vida. Sin la palabra de Dios, su vida está seca. Tome atención a esta figura. Su vida está seca. Sedienta, está en un desierto. Espero que quede bastante claro. Para mí fue bastante claro cuando era adolescente, cuando era niño y leía estos pasajes. A mí me pareció, es vital para mí. Lo necesito como necesito comer, necesito la palabra de Dios como necesito respirar. Ese es el concepto que desde niño lo adquirí y obviamente nunca lo soltaré. Otro pasaje, si lo quieren apuntar, Isaías 28:13. Isaías 28:13. El poder de la palabra de Dios. El poder que yo vi, puede ser que haya quienes digan, no, es que ese no es el significado de ese pasaje, pero para mí, cuando era adolescente y leía este pasaje, ese fue el significado. Lo que había hecho en mí, lo que había hecho y cómo me había tomado la palabra de Dios. Isaías 28:13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea,
un poquito allí, otro poquito allá. Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Una expresión que a mí, siendo adolescente, me llamó mucho la atención, pues eso es lo que había hecho la palabra de Dios. Iniciaba leyendo un poco con pereza. Iniciaba leyendo cuando era niño un poco sin muchas ganas, solo por disciplina, solo por obligación. Pero como ya dije, la segunda vez que leí la palabra de Dios, la leí en un año. Eso quiere decir que la leía más o menos unos 10 capítulos diarios. Hasta mucho después escuché esta frase muy interesante y me parece muy lógica sobre esto. Cuando a Martín Lutero lo pusieron ahí, lo estaban juzgando, y le dijeron a Martín Lutero, tienes que retractarte de lo que has dicho, que la justificación es por la fe. Ya saben quiénes lo dijeron, los religiosos, lo estaban ahí juzgando. En aquel momento ellos sí tenían el poder de la vida de las personas. Tienes que retractarte de lo que has dicho. La justificación viene por el sacrificio, la muerte y por supuesto por la iglesia. Ya saben, la Santa Iglesia, bla, bla. Las palabras de Martín Lutero en ese momento son: la palabra de Dios ha cautivado mi mente. No puedo retractarme. Que el Señor tenga piedad. Pero esa frase me llama mucho la atención, así como esta frase me llama mucho la atención sobre la palabra de Dios, porque es precisamente lo que pasó conmigo desde esos años cuando yo era adolescente, cuando yo era niño. Yo sin saberlo, yo solamente leía los mandamientos del Señor, yo solamente sabía qué era lo que el Señor decía, solamente lo leía y en sí muchas veces lo olvidaba y no me daba cuenta que poco a poco estaba siendo quebrantado, enlazado y había sido preso. De ahí en adelante nunca podría soltar la palabra de Dios. Y se parece mucho a esa forma de pensar de Martín Lutero. Martín Lutero fue convertido leyendo la palabra de Dios, estaba dando una clase, estaba dando un seminario precisamente sobre el capítulo 1 de Romanos, y es entonces donde se da cuenta, él estaba buscando la justificación y se da cuenta, la justificación es por la fe. La palabra de Dios cautivó su mente. Y esa palabra fue mucho más importante, más valiosa que toda la religión, que todos los religiosos, que todas las tradiciones y que todas las formas, cualquiera que sean. Para el creyente no hay tradiciones. El creyente verdadero es aquel que tiene cautivada su mente por el mensaje de Cristo Jesús, que es el sentido de toda la palabra de Dios. ¿Qué necesitan sus hijos? ¿Qué necesita su familia? Que su mente sea cautivada, sea enlazada por la palabra de Dios. La iglesia no lo va a hacer, no lo puede hacer. Venimos aquí una vez a la semana. No lo puede hacer. Tiene que hacerlo por medio de la palabra de Dios. Expóngales la palabra de Dios. Hágales escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Claro, les puedo obligar hasta cierto punto. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que le vean a usted leyendo la palabra de Dios. Todavía me recuerdo, es uno de mis más importantes recuerdos y constante sobre mi papá. Mi papá en los últimos años ya no era así, ya no se levantaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero él toda su vida acostumbró levantarse 3 de la mañana, 4 de la mañana hasta que enfermó. Y yo recuerdo, obviamente, como todos, ¿no? A veces salimos a diferentes cosas cuando es de madrugada y él ya estaba ahí sentado a la mesa. Ya había comido, ya había tomado su café, ya tenía de todo. Pero ¿qué estaba haciendo mi papá? Ahí solo en silencio. Y ese era el lugar en donde a él le gustaba estar. Mi papá tenía su Biblia abierta ahí, al pie de la mesa, y o le estaba leyendo o estaba orando. Esas dos cosas. O le estaba leyendo o le estaba orando. Sin pérdida. Sin pérdida. Cada vez que yo me levantaba, sin importar qué día fuera o lo que sea, me levantaba y él estaba ahí, leyendo la palabra de Dios, o ya sea estaba orando. Y siempre que estaba orando es porque había terminado de leer la palabra de Dios, porque la tenía ahí
abierta. ¿Creen que eso no es importante para sus hijos? ¿Creen que eso no es valioso? Por eso les quería dar esa experiencia. Para mí fue muy importante. Mi papá nunca me tomó, mira, te voy a explicar la Biblia. Aunque yo lo oía todas las semanas, ¿no? Pero para mí mi papá no era solamente alguien que hablaba de la Biblia, era un ejemplo. Era un ejemplo constante. Eso es importante para sus hijos. Tomen en cuenta que tanto sus hijos le ven leyendo la palabra de Dios. Otro pasaje que marcó mucho mi adolescencia, que me inspiró a buscar, que me inspiró a inquirir, a perseverar en la palabra de Dios. Jeremías 33, 3. Este es fácil de aprenderse, fácil de memorizar. Jeremías 33, 3. Desde entonces lo conozco. Clama a mí y yo te responderé. Eso le gusta a la gente, pero a mí lo que me gusta es lo que sigue. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es hoy, esta semana hemos estado viendo capítulo 3 de de Efesios. Y es un capítulo muy interesante al entender que Pablo está descubriendo el misterio. La palabra de Dios tiene escondidos misterios, y al esconder misterios significa cosas que ahí están, pero están en silencio, cosas que todavía no se entienden, cosas que todavía no se comprenden. ¿Sabe por qué? ¿Le parece cansada o tediosa la palabra? Porque todavía no la entiende. Por eso es. Porque no le ha hallado el sentido. Porque no conoce lo importante. Pero en la palabra de Dios usted va a encontrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas, ¿sobre qué? En primer lugar, sobre uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón? Cuando el mundo le dice a uno que literalmente no vale nada, la palabra de Dios nos da sentido, propósito eterno y nos muestra el amor maravilloso de Dios. ¿Por qué? No por lo que somos hoy, no por lo que tengo hoy, por lo que Dios quiere hacer de mí y su propósito sobre mi vida. Y sobre todo, no solo sobre mí, sobre mi familia, sobre mis seres queridos. Cosas grandes y ocultas. Al ver eso, ¿qué es lo que tiene la palabra de Dios? Dice uno, ¿no? ¿Qué tesoros hay? ¿Qué tesoros esconde? ¿Ya los ha encontrado? ¿Ya los conoce? Y obviamente el gran tesoro en misterio que estaba en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, que es aquí donde habla este gran profeta Jeremías, el gran misterio es Cristo mismo, la piedra angular sobre la cual se sienta y se construye y se edifica la iglesia del Señor. Todo el pueblo de Cristo que seremos levantados como pueblo precioso, como testimonio especial, no solamente para el mundo, para los ángeles mismos. Eso estamos viendo ahora, capítulo 3 de Efesios, para los ángeles mismos, para todo el reino celestial, para toda la corte celestial. Nos van a ver y van a ver la obra de Dios, todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Pero para eso necesita la palabra de Dios. Para eso necesita, ¿qué es lo que Dios piensa de usted? La única forma es por medio de la palabra de Dios. Ahora han surgido muchos de estos pseudo llamados a sí mismos profetas. No necesita ningún profeta, pero sí necesita la palabra para saber quién es usted y qué es lo que ha hecho Cristo de usted y qué es lo que quiere hacer con usted. Cosas grandes y ocultas. ¿Cuál es la obra de Dios sobre su vida? ¿Cuál es el proyecto de Dios con su vida? Solamente puede verlo por medio de la Biblia. No lo va a ver en la iglesia. Nadie se lo va a decir, nadie se lo va a contar. Usted lo va a ver dado por Dios por medio de su palabra. Es lo que dice ese versículo. Y te enseñaré. Es directo. Es una relación personal. Por eso yo les insto mucho. Yo ya sé, yo ya conozco. Hay quienes son así y tienen esa soberbia. Ya suelte esa soberbia. Quítesela. Siga inquiriendo, siga conociendo.
Siga buscando. Hay cosas grandes en la Biblia que usted no conoce. Hay cosas ocultas en la Biblia que usted no conoce, que no es lo mismo que el ocultismo satánico. Son cosas ocultas porque todavía no se han revelado, pero se van a revelar después. Esa es la idea. Dios no hace ocultismo, Dios no practica el ocultismo. Dios deja algunas cosas en misterio, en silencio, quiere decir eso. Más adelante dirá la verdad. Más adelante dará a conocer todas las cosas. Vea la Biblia así. Ahí hay un tesoro, yo no lo conozco. Ahí hay grandes perlas, hay cosas maravillosas en la Biblia, todavía no las he descubierto, pero quiero ir a descubrirlas, que es precisamente el sentido del último versículo que vamos a ver. Antes de ese último versículo, Isaías 66:2. Isaías 66:2. Este lo tendría que haber utilizado hace 2 semanas, lo tenía en mi bosquejo hace 2 semanas porque tenía mucho que ver con Josías, con el gran rey Josías. Pero bueno, lo dejé para ahora debido a que no me dio tiempo hace 2 semanas, lo dejo ahora. Isaías 66:2. ¿Les recomiendo todo el capítulo? Todo el capítulo de Isaías es muy importante. Dicho sea de paso, aprovechando que estoy hablando de mi niñez y adolescencia, no sé por qué. Me gusta toda la Biblia, pero hay algo especial con el libro de Jeremías y con el libro de Isaías. No sé por qué. Tiene que ver mucho con mi niñez. Tal vez desde ahí empecé a entender la Biblia más, no lo sé, pero hay algo muy importante en estos profetas. Isaías marcó mucho esos años para mí. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Estas son palabras del Señor. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Se acuerdan aquella palabra? Al altivo lo mira de lejos. Aparece en uno de los salmos. Al altivo lo mira de lejos. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y me gusta mucho esto porque tiene que ver con Josías, aquel rey que teniendo 18 años, oyendo la palabra de Dios, se humilló, se sometió. Necesitaba buscar cuál era el consejo de Dios, qué era lo que Dios quería hacer con su pueblo y con su reinado, y por supuesto de ahí se dispara toda este avivamiento espiritual y renovación espiritual que hace Josías. Dice, y que tiembla a mi palabra, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. ¿Todavía la palabra de Dios le hace temblar? Por eso hablábamos hace 2 semanas de la sensibilidad a la palabra de Dios. Lastimosamente hay muchos que todavía oyen, sí, es que ya oí, es que ya lo sé, es que ya lo entiendo. Si ya lo entendiera todo, sería más parecido a Cristo. Sería muy parecido a los apóstoles. Más bien, tome en cuenta, la palabra de Dios le hace temblar. Cuando usted está en su lectura diaria, en algunos momentos algo le hace llorar, lo desarma, como decimos nosotros, lo acongoja, o ya solo la lee. Estoy tratando de que los hermanos entiendan lo que significa hacer reflexión bíblica. Y la reflexión bíblica significa, yo he leído esto y esto ha tocado mi corazón. Entonces, yo se los voy a exponer a ustedes. Eso es reflexión bíblica. Que aprendan a ser tocados por la palabra de Dios, y eso es lo que va a tocar a otras personas. Esto ha cambiado mi vida, esto ha cambiado mi corazón. Y bien podría decir, estos pasajes que les traigo hoy, cuando era adolescente, transformaron mi vida, cambiaron mi parecer. El último pasaje, Juan 5:39, un pasaje bastante conocido. Palabras del Señor Jesucristo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan el pasaje de Jeremías? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, ellas tienen la vida eterna. El Señor Jesús compara
el reino de Dios, aunque en realidad era Él, con esa perla de gran precio. Una perla de gran precio que el hombre encontró que estaba en un terreno, entonces va a su casa y lo vende todo, vende todas sus posesiones, vende todo lo que tenía porque sabía que esa perla era mucho mejor, mucho mayor que todo lo que tenía. Eso es lo que tenemos que encontrar en la palabra de Dios, conocer en la palabra de Dios, y muchos es leyendo la palabra de Dios como se conoce a Cristo. No me malentiendan, la profesión de fe es importantísima. Reciba a Cristo y entonces obtendrán la salvación. Ciertamente sí, esa es la profesión de fe, pero eso no es conocer a Cristo, eso no es entenderle, eso no es aprender a seguir su camino. La única forma de aprender a seguir su camino es por medio de la palabra de Dios, y para eso hay que escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa investigar también, otro significado que pueden darle, investigar. ¿Y qué es investigar? Estar buscando, estar entendiendo, estar comprendiendo qué significa esta palabra. Esta no la conozco, esta palabra no la conozco, entonces voy a buscar qué significa. Ahora es tan fácil, no teniendo el teléfono, ni siquiera necesita comprar un diccionario. Y en el teléfono tiene mayor capacidad. Ahí está. ¿O solo es una costumbre? Un capítulo, otro capítulo, ¿ya? Ya vimos memorizar, aquí estamos viendo escudriñar, investigar, buscar, inquirir es otra palabra, no la usamos, pero también aparece en la Biblia. Inquirir. Eso fue lo que hizo Lucas para poder escribir su evangelio. Él inquirió diligentemente. Esta palabra no la entiendo, no me voy a quedar así, voy a buscar qué significa esa palabra. No, es que eso le toca al pastor. El pastor es el que tiene que hacer solo eso. Es cierto que los que nos dedicamos a esto, pues obviamente tenemos que hacer ciertas cosas, pero eso no quiere decir que usted se quede en lo mínimo, se quede en lo básico. Mis hermanos, todos tenemos disyuntivas, interrogantes importantes, problemas difíciles, y muchas veces queremos solucionarlo solo con un Señor, ayúdame. Y hay cosas que definitivamente no sirven para nada, un Señor, ayúdame, perdón, sí sirven, pero no tiene que ver, no es solo eso. Y no sirve para nada porque algunos piensan que solamente con eso, Señor, ayúdame, y ya estuvo. ¿Cómo voy a criar a mis hijos? Los hijos son seres eternos. Son seres con alma eterna, con propósito eterno, con sentido eterno. Y solamente los voy a dejar, Señor, ayúdame a criarlos. Por eso es que Dios da la palabra, Dios entrega su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la crianza de los hijos? ¿Qué dice? ¿Qué ha memorizado? ¿Es solo eso? Instruye al niño en su camino. Les voy a dar uno mejor. Deuteronomio 6. Es el Shema. Hablarás las palabras de esta ley a tus hijos en todo momento. Ahí dice, cuando salgas, cuando entres, cuando estés en casa, cuando estés en el campo. Vas a escribir la palabra en tu casa. A veces pensamos que instruir significa llevarlos a la escuela. Y sí, hay que llevarlos a la escuela, pero no es solo eso. No es solo eso. A mí me sorprende mucho. Quienes quieren ser padres necesitan conocer la palabra de Dios. Y conocerla, memorizarla, entenderla, aplicarla. Quienes quieren ser esposos necesitan conocer la palabra de Dios. Me sorprende porque después vienen los problemas, vienen las complicaciones. ¿Y qué pasó? De pronto resulta que es problema de Dios. No es problema de Dios. Dios ya dejó todas las armas ahí para transformar su corazón, para ayudarle a soportar, para mantenerse firme. Les acabo de dar un ejemplo cuando falleció mi papá.
Y si quieren una muestra, fue la primera vez que yo contemplé el quitarme mi vida. Así fue mi dolor. ¿Y qué me ayudó? Agradezco mucho a todos los que llegaron, lo lamento, lo siento mucho, y todos los abrazos, lo agradezco bastante. Pero lo que me ayudó fue la palabra del Señor. Así que, bueno, los jóvenes no saben esa expresión, parecemos discos rayados, porque ellos creo que nunca vieron un disco. Parecemos loros, es cierto, ¿no? Y repetimos y repetimos y repetimos, lea la Biblia, conozca la Biblia, medite en la Biblia. Y lo vamos a seguir diciendo hasta que dejemos esta vida. ¿Por qué? Porque no va a tener otra cosa más importante, más maravillosa, la riqueza para su vida, la dirección para su vida. No la va a encontrar en otro lado más que aquí. Y si no la tiene, y si no la busca, no se sorprenda. Ya sabe la respuesta. ¿Por qué le va mal en esto? ¿Por qué le va mal en aquello? ¿Por qué no cambia aquí? ¿Por qué no cambia allá? Ya la sabe. Ya conoce la respuesta. Eso es la palabra de Dios para mí. Me guió, me dirigió, me enseñó, me transformó. Me corrigió muchísimas veces, de formas muy fuertes. Me corrigió mucho. Espero que para ustedes llegue a ser igual. Es mi deseo, es mi oración. Que llegue a ser lo mismo. Que aprendamos a ser creyentes. No que solo seamos creyentes porque dijimos, creo en Cristo, sino aprender a ser verdadero creyente y amar la verdad de Dios. Porque entonces hará Dios prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el Señor les bendiga.